Amables televidentes de este su espacio Análisis Político. Yo soy Rubén Polanco y como siempre estoy al frente de esta propuesta televisiva de índole política. El discurso del expresidente Leonel Fernández ha sido impactante. Como dice el pueblo, le ha dado en la madre a la reelección de una manera decente y sutil. Una gran pieza de oratoria del expresidente Leonel Fernández, que todos sabemos que en el ámbito de la oratoria es un maestro, definitivamente que sí. Es un líder que goza de mucha ecuanimidad y sensatez, pero tal parece que en esta confrontación no va a permitir que malogren la Constitución, que como se entiende, es su Constitución. Y es evidente, si él propugnó por esa Constitución en el año 2010, entendemos claramente que no puede permitir que se la atropellen y aparentemente está en esos aprestos. Una gran pieza de oratoria, conciliadora, entendemos nosotros, pero contundente, y la cual sienta un precedente en cuanto a oponerse a una determinada reforma fiscal. En este caso, el gobierno del presidente Danilo Medina está enmarcado de manera ruda, tiene esa encomienda de modificar la Constitución a los fines de reelegirse. Y entendemos nosotros que la Constitución no debe ser ente de modificación para satisfacer una apetencia personal. Ya lo decía Winston Churchill, el símbolo de la resistencia nazi de la Segunda Guerra Mundial, cuando, parafraseándolo, cito: la Constitución no es un sofá que adopta la postura de la última persona que se sentó en él. Definitivamente no debe ser así. Tampoco la Constitución puede ser un pedazo de papel, como citara un líder dominicano, que esa frase no es de él, pero que él la hizo famosa en nuestro país. Ahí está, la confrontación por la modificación constitucional. En breve, vamos a una breve pausa y volveremos con el análisis de esta pieza de oratoria del doctor Leonel Fernández. Adelante. Electrónica Santiago, con su gran sala de exhibición y ventas y un personal altamente calificado, te ofrece todo lo que necesitas: equipos de audio profesional, equipos de video e instrumentos musicales, servicios e instalación y ventas de equipos de música para autos, luces e iluminación. En Electrónica Santiago somos distribuidores de las marcas mundialmente famosas como Pibi, Demon, QSC, Martin, Dolby, BNC Speakers, Rockford Fosgate, entre otras. Además te ofrecemos una amplia gama de equipos para TV, para cables, televisión. Avenida Bartolomé Colón, número 68, Santiago. Teléfono 829-581-9000. Y sucursal en la calle 30 de marzo, número 48, Santo Domingo. Teléfono 809-333-6006. Electrónica Santiago, líder en audio, video e iluminación. Electrónica Santiago. Electrónica Santiago, con su gran sala de exhibición y ventas y un personal altamente calificado, te ofrece todo lo que necesitas: equipos de audio profesional, equipos de video e instrumentos musicales, servicios e instalación y ventas de equipos de música para autos, luces e iluminación. En Electrónica Santiago somos distribuidores de las marcas mundialmente famosas como Pibi, Demon, QSC, Martin, Dolby, BNC Speakers,
Rockford Fosgate, entre otras. Además te ofrecemos una amplia gama de equipos ATV Para cable y televisión. Avenida Bartolomé Colón, número 68, Santiago. Teléfono 829-581-9000. Y sucursal en la calle 30 de marzo, número 48, Santo Domingo. Teléfono 809-333-6006. Electrónica Santiago, líder en audio, video e iluminación. Electronica Santiago. Bien, de nuevo aquí en su análisis político, siempre entregándole a ustedes objetividad. Para el análisis de hoy, yo cuento no con una presencia, sino con dos presencias de mis dos amigos, dos grandes analistas de la zona del Cibao, los cuales siempre me enorgullezco de estar al lado de ellos. Mi primer compañero de los análisis de hoy, el licenciado Juanse Pinal. Buenas, Juanse. Buenas, Rubén. Un inmenso placer compartir este espacio contigo o con ustedes y con ustedes, distinguidos televidentes de análisis político, en este esfuerzo para la sostenibilidad de la expresión pública en los medios de comunicación. Ustedes saben que el gran temor en la República Dominicana, antes de que matásemos a Trujillo, era la búsqueda de la libertad y no perderla. Ahora que tenemos la libertad, nos embarga el temor de caer en la tiranía. Pero los pueblos, nosotros que conocemos la historia, sabemos que se mantienen en ese balance perenne, balance eterno, en la defensa de sus derechos, en la búsqueda de sus libertades y poniendo el obstáculo a la dictadura y a la tiranía. Y nosotros, a través del análisis, contribuimos a fortalecer la libertad democrática en la República Dominicana. Rubén. Bien, mi otro amigo y gran analista, el licenciado Rafael Quintero. Buenas, Quintero. Saludos, distinguido. Páseme saludarle y agradecerle haberme invitado en el día de hoy para hacer un programa especial para que la gente pueda tener noción de los análisis que hoy traemos para ellos, para poderlos compartir y poder traer un poquito más de tranquilidad, de paz a lo que es el pueblo dominicano con lo que trascendió en los últimos días, en las últimas horas. Bien, la pieza de oratoria que hiciese el doctor Leonel Fernández, uno de los discursos más esperados durante los últimos años. Caramba, esa confrontación interna dentro del PLD ha traído como consecuencia la atención de todo el país en relación a esta confrontación. El presidente Danilo Medina quiere ir nueva vez, el doctor Leonel Fernández quiere volver, y entonces están demostrando los dos una ambición desmedida. Caramba, pero ¿cómo es eso? Hay más líderes, entendemos nosotros, y creo que sin lugar a dudas se van a quedar estos dos líderes sin pito y sin flauta, entiendo yo, al fin y al cabo, o si no va a haber una división dentro del PLD de grandes dimensiones. Entonces, esta pieza de oratoria entendemos que fue conciliadora, pero al mismo tiempo contundente. Como hemos dicho en las confrontaciones, hemos establecido los rounds. Entendemos nosotros que este fue un round ganado por el doctor Leonel Fernández, cuando de manera sutil, ¿verdad?, delicadamente, hizo un esbozamiento de por qué el problema, de por qué su postura. Y entonces Juanse, este connotado político dominicano, 3 veces presidente, le dijo al presidente Danilo Medina que, entre otras cosas, aceptaría que él fuese como candidato siempre y cuando hiciese un referéndum. Y si ese referéndum, entonces la repostulación pasa a la prueba, entonces él se metería en la patana de los mítines
y de lo que hay que hacer para que el presidente Danilo Medina fuese o sea el presidente. Y ahí le clava al señor Juanse. Esa es la condición sine qua non que establece el profesor Fernández para que Danilo pueda repostularse. Y oiga, gritos de guerra política suenan en el horizonte y nada más y nada menos enarbolado por el profesor Fernández. Ha estallado la guerra. Y mucha gente dice, pero es que no han tirado un tiro. Es verdad. ¿Sabes por qué no han tirado un tiro? Porque en política la guerra es sin tiro. Y que nos libre Dios que los políticos no se pongan de acuerdo, porque los políticos son los que en última instancia dan la orden para que la guerra se haga de tiro y de sangre, porque eso no es atributo ni de Juan el carnicero, ni de Petronila la que vende fritura. Son los políticos los que designan los escenarios de guerra, pero en el caso dominicano esa guerra es mediática, esa guerra es en el entorno político de escritorio, pero es una situación que tiene en vilo a la nación dominicana, porque dentro del Partido de la Liberación no se estaba acostumbrado a vivir estos gritos desesperados de guerra política, pero ya sucedió. El pueblo dominicano está atento a ver qué pasará, quién ganará. Como en toda guerra, hay un vencedor y un vencido. Ustedes que conocen la tradición política nuestra, que se sujeta más o menos a una tradición, y es que generalmente gana el más fuerte. Pero como todos somos cristianos y por mejores señales católicos, ustedes saben que David venció a Goliat y nadie apostaba en contra de Goliat. Rubén. Bien, Quintero, se dice que el presidente, el expresidente Leonel Fernández no tiene, dice él, expresa en su pieza que no tiene ambición de poder, le digan que es un obstinado, y entonces él dice que no, que su postura no favorece a eso. La pieza oratoria del doctor Leonel Fernández no tiene desperdicio a lo que es la guerra abierta, al presidente Danilo Medina y al comité político. Es tanto así como tú dices, él establece que su posición ante la reforma a la Constitución no es por ambición, ni por mezquindad, ni por ser una persona obstinada a querer llegar a ser presidente. Lo dejó bien claro. Por ende, esto es un mensaje claro a los reeleccionistas, al comité político y al mismo Danilo Medina, de que Leonel Fernández no va a morir de rodillas, va a morir de pie, porque inclusive anoche se declaró como guardián y centinela de la Constitución Dominicana. Sí, entendemos nosotros que debe ser la postura de manera natural, porque como dijimos en la parte preambular de esta propuesta televisiva, él fue quien hizo la Constitución de 2010 y por lo tanto no puede permitir que se la malogren, que se la desmeriten, y entonces habla de las apetencias personales. Dice que él no tiene ninguna apetencia, Juanse, sino más bien que él quiere cuidar la Constitución porque es la carta que gobierna a todos los dominicanos, en el caso de la Constitución Dominicana. Y en ese sentido, como dice Quintero, pues se va a convertir en guardián de esa Constitución. Entonces, hay un reto para el presidente Danilo Medina, que entendemos va a reportar con esto, porque entendemos que esta confrontación todavía no ha llegado ni siquiera a su calor. Está en cierne, está en cierne. Sin embargo, es legítima la declaración que hace el profesor Fernández de convertirse en guardián de la Constitución, no solo porque él la propusiera, que en términos políticos se dice que la pariera porque fue iniciativa
de él y de otros de sus asesores en materia de jurisprudencia. Y el asunto es que en esta controversia solo se ha expresado el profesor Fernández. Como toda contienda, hay dos retadores. En esta controversia política solo se ha expresado de manera manifiesta, y fíjese, en defensa de postulados sagrados, porque en este país, que los dominicanos no estamos acostumbrados a respetar nada, se supone que debemos respetar como sagrada la Constitución, así como debemos respetar como sagrado los Viernes Santos, y debíamos respetar más cosas como nación. Pero me inclino reverente ante el profesor Fernández en esta defensa legítima de salvaguardar la Constitución como un instrumento sagrado. Ahora, eso no quiere decir que no se le corrían errores o interpretaciones que den espacio a errores, porque recuerda, lo que hace humano a un hombre es precisamente los yerros. Y en el caso de la Constitución Dominicana, algunos atribuyen que es una indignidad que solo se le dé una oportunidad a un mandatario, independientemente de las cualidades y virtudes que tenga, pudiendo en toda instancia ser el pueblo dominicano quien valide una segunda postulación. Porque recuerde que el presidente Danilo, en este caso, que no se ha pronunciado, porque yo no he escuchado con estos oídos que han de comérselo la tierra, que él haya dicho que se va a repostular. Son organizaciones y movimientos que lo han llevado a este estadio de posicionamiento. Una cosa rarísima, ¿verdad? Parecería como que él ha sido empujado por las circunstancias. ¿Y crees tú, Juanse, que el presidente Danilo Medina realmente no está en eso, sino que son los organizaciones y funcionarios? Bueno, ¿es posible creer eso? Yo no conozco bien el perfil de el presidente Danilo Medina, pero partiendo de tres criterios: que es dominicano, que viene de un hogar pobre y que es presidente de la República, temo mucho que esto no sea planificado. Porque la sabiduría que acumula... Yo no temo, yo aseguro que está planificado. ¿Tú lo aseguras? No nos vamos a sustraer a la realidad. Eso es algo obvio, es una, como decíamos en álgebra, una ecuación de primer grado con una incógnita. O sea, no es una complejidad. No hay que ser un científico como Albert Einstein, ni mucho menos, para saber que eso está planificado y que el presidente está detrás de eso. Dejemos ya de actuar como la gatica de María Ramos, por favor. Seamos responsables. El presidente Danilo Medina debió haber hablado responsablemente, porque aunque no hable, todo el mundo sabe que le está detrás de eso. Es Quintero, no, y entonces... el presidente de los dos, claro, las luchas de él no han sido por cargos políticos. Porque inclusive le puso de manifiesto que en el año 90, 86-90, ella aspiró a un cargo a la diputación. Y recuerden que ese mismo año también aspiró Danilo Medina. Habría que ver si la despojaron a él para dársela a Danilo. Bueno, por lo que él sostiene, él expresa que así fue, que a él se le requirió y él sin ningún espaviento la cedió. Pero recuerde que a quien mandaba en el Partido de la Liberación Dominicana era Juan Bosch. Sí. O sea, Juan Bosch era ley, batuta y constitución. Pero yo te digo, cuidado si se la quitaron a él para dársela a Danilo, porque Danilo fue diputado. Yo temo que sí, yo temo en el 90, bueno, sí, Danilo fue diputado y fue presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, cuidado si el problema de Danilo viene desde ese. Viene desde ahí, más viejo que no es que nace en el 86. Sí. Sí. Donde el profesor Fernández fue despojado de posiciones políticas para cedérsela al licenciado Danilo Medina. Y él la cedió sin controversia y sin regañadientes. Danilo fue diputado en el 90. Sí. En el 90, ¿verdad que sí? Pero en el 86 habían despojado al expresidente Leonel Fernández de una candidatura. No, ellos en el 90, Danilo fue, inclusive, ganó una diputación y fue electo presidente de la Cámara de Diputados. ¿Entiendes? Que fue con 12 diputados. Ok, entonces Quintero le expresa
el expresidente Leonel Fernández Danilo, que si el pueblo manda, ¿cuál es el miedo? Sí. ¿Cuál es el miedo? Que haga un referéndum y entonces ese referéndum, si es aprobado por la mayoría del pueblo, entonces él se montaría a hacer campaña por Danilo Medina. No. Yo entiendo que es una propuesta. No, él no ha dicho eso. ¿Eh? No, él no ha dicho eso. Él dijo, no, él, ¿Qué dijo, dice? él dice lo siguiente: si el pueblo manda, ¿cuál es el miedo? Vámonos al pueblo. Y que sea el pueblo entonces que diga sí o diga no. Correcto. Entonces yo me montaría por mi patana a recorrer el país también, pero a vender el no. No. Sí. Él expresó que apoyaría a Danilo si el pueblo, No, pero que el pueblo dice sí. Sí, por eso, pero él no vaya a recorrer el país Bueno, a decir que digan que sí cuando está en contra. Bueno, pero él no lo dijo así tan directo. No, pero es así. Se podría entender. Porque es una confrontación y en una confrontación pero todo se vale. Lo entendemos así porque él dijo que era el guardián de la Constitución. Entonces, si es el guardián de la Constitución, va a salir por todo el país a decir que no. Sí, pero él dice que es el guardián, pero hasta que no se hagan las cosas como debe ser. O sea, consultando al pueblo en el ámbito de ver que si el pueblo refrenda, si el pueblo confirma que sí, que en verdad apruebe que se modifique la Constitución para ese mandato. Entonces, por eso que el guardián, si Danilo hace eso, entonces como guardián le aceptaría eso. Sí, pero nosotros vemos eso como una táctica dilatoria de guerra. Ahí. ¿Por qué? Porque si se va a hacer referendo, hay que hacer entonces un proyecto de ley de referendo para ver entonces cuáles son los requisitos, todas esas cosas. Es decir, eso son tácticas dilatorias y en lo que la chava y viene, ese proyecto de ley de referendo durará 2 meses, 3 meses, 4 meses, entraríamos en octubre casi. Hacer el referendo cuesta más de 1.500 millones que no están. Entraríamos casi en diciembre, es decir que son tácticas de guerra. Bueno, es una estrategia realmente. Táctica dilatoria. Sí, yo quisiera aprovechar en ese mismo orden que nosotros tenemos, si mal no recuerdo, el último referendo que aquí se hizo fue cuando Buenaventura Báez era presidente y fue para aceptar o negar que fuésemos posesión o soberanía de los Estados Unidos. Y ahí fue cuando Sumner Weld denunció las maniobras de ese referendo, porque la mayoría de los entrevistados para la votación en referendo le preguntaban, ¿usted está de acuerdo, sí o no? Pero dijeron el sí a base de presión. Entonces, vamos a... por eso fue invalidado, porque Sumner Weld lo denunció que fue bajo presión y coacción, y lo invalidaron. Por eso no somos nosotros hoy una provincia o un estado de los Estados Unidos. Bien, así entiendo yo que en este proceso de confrontación por la modificación de la Constitución habrán también invalidaciones, habrán protestas de abogados. Ahí están los vinchos ya alimando sus armas para entrar en acción cualquier cosa que esté fuera de la ley para protestarla y seguir con la estrategia. Esto es un asunto de estrategia. Vamos a hacer una pausa, amables televidentes. Regresamos en breve con este análisis político. Electrónica Santiago, con su gran sala de exhibición y ventas y un personal altamente calificado, te ofrece todo lo que necesitas: equipos de audio profesional, equipos de video e instrumentos musicales, servicios e instalación y ventas de equipos de música para autos, luces e iluminación. En Electrónica Santiago somos distribuidores de las marcas mundialmente famosas como Pibi, Demon, QSC, Martin, Jorpini, BNC Speakers, Rockford Fosgate, entre otros. Además te ofrecemos una amplia gama de equipos ATV Para cables, televisión. Avenida Bartolomé Colón, número 68, Santiago. Teléfono 829-581-9000. Y sucursal en la calle 30 de marzo, número 48, Santo Domingo. Teléfono 809-333-6006. Electrónica Santiago, líder en audio, video e iluminación. Electronica Santiago.
Electrónica Santiago, con su gran sala de exhibición y ventas y un personal altamente calificado, te ofrece todo lo que necesitas: equipos de audio profesional, equipos de video e instrumentos musicales, servicios e instalación y ventas de equipos de música para autos, luces e iluminación. En Electrónica Santiago somos distribuidores de las marcas mundialmente famosas como Pibi, Demon, QSC, Martin, Jorvin, BNC Speakers, Rockford Fosgate, entre otros. Además te ofrecemos una amplia gama de equipos ATV Para cables y televisión. Avenida Bartolomé Colón, número 68, Santiago. Teléfono 829-581-9000. Y sucursal en la calle 30 de marzo, número 48, Santo Domingo. Teléfono 809-333-6006. Electrónica Santiago, líder en audio, video e iluminación. Electronica Santiago. Bien, de nuevo aquí y vamos a presentar de inmediato lo que es la frase célebre de hoy. Ahí está, Quintero. La Constitución es la ley suprema que un pueblo impone a sus gobernantes con el objetivo de precaverse contra el despotismo. La Constitución es la ley suprema que un pueblo impone a sus gobernantes con el objetivo de precaverse contra el despotismo. Gian Domenico Romanos, filósofo y jurista italiano, es quien nos entrega esta frase célebre, la cual fue utilizada por el expresidente Leonel Fernández en su alocución. Ahí está una frase célebre alusiva precisamente a lo que estamos analizando. Juan, se consideró el expresidente Leonel Fernández que el proyecto de reforma constitucional que se quiere hacer por sí solo no presenta una especie de garantía jurídica, y esto es peligroso porque podría causar un mal precedente y que otros mandatarios pudieran hacer lo mismo o tratar a alguien de perpetuarse en el poder. Es cierto, esa precaución que establece el profesor Fernández dentro de las probabilidades de una alteración fácil, de un cambio fácil de los estamentos que rigen la Constitución, si se hace prácticamente vulnerable al capricho de un mandatario. Esa iniciativa del profesor Fernández es legítima. Ahora, también debo expresar que la Constitución vigente fue precisamente proclamada y a iniciativa del profesor Fernández en su gobierno. También resulta extraño que el propio mandatario en su momento no tomó, teniendo la autoridad para hacerlo, las precauciones del lugar, a menos que fuese que él, considerando que si él ejercía el poder ejecutivo en ese momento, la Constitución no estaba amenazada. Y si era basada en ese concepto, que el profesor Fernández en su momento, porque yo sé que fue revisada por juristas experimentados y por personas que conocen la idiosincrasia nacional y la posibilidad de que futuros gobernantes la hicieran posible, hicieran posibles cambios que parecerían fáciles, porque fíjese, el artículo 124 solo hay que quitarle un no por un sí, y ya queda transformada la Constitución cuando dice el Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República y no podrá ser elegido por un segundo periodo. Ahí lo que hay que cambiar es y sí podrá ser elegido por un segundo periodo. Fíjate, cambiar un no por un sí, y estoy seguro que el presidente Fernández, como esa Constitución la parió él, conocía del caso. Ahora que como establecí el criterio de que él asumiera que bajo su mandato, él al frente del Poder Ejecutivo, no era ni meritorio ni necesario hacerla más difícil de cambiar la Constitución, porque él era en su momento un garante de la institucionalidad, pese a que también debemos expresarlo,
se repostuló del 2004 al 2008 porque la Constitución, fíjese, le abrió esa oportunidad. Rubén. Bien, Quintero, el expresidente propone en su locución modificar el artículo 270 de la Constitución para que en lo sucesivo esta señale de forma directa que la ley de convocatoria de la Asamblea Nacional pueda ser, no sea considerada como una ley orgánica, ni siquiera, sino como una ley especial a los fines de que sea aprobada incluso con la 3/4 parte, no la 2/3 parte, no la 3/4 parte de la cuota de congresistas. El expresidente Leonel Fernández, como decía Juanse, lo que busca es que la Constitución sea más rígida, no sea tan flexible. Correcto. Porque la 2/3 parte es muy flexible todavía. Sí. Y se dio a ver cuando el expresidente Hipólito Mejía compró 11 diputados del PLD. Y ya con esa 2/3 parte se aprobó la reelección. En esta oportunidad, él sugiere que se modifique y no se ponga como una ley orgánica, sino una ley especial, donde se necesitaría la 3/4 parte. Y como él ve que la mayoría, por lo menos hay 3 partidos políticos mayoritarios, y con la sumatoria de esos partidos mayoritarios, nadie podría ocupar, a menos que no sea un consenso, porque lo que busca es, el expresidente Leonel Fernández, es que cuando se vaya a modificar la Constitución, se busque el consenso de todos, porque ahora mismo la pieza que se introdujo en la Cámara del Senado no contó con el consenso de todos, sino del comité político. Sí, fíjate, hay una propuesta que dijo incluso el Partido Reformista, o sea, cristiano, que hizo, de que podríamos estipular en la Constitución. Primero ellos dicen que no debe la Constitución modificarse por un solo motivo, sino por varios. Y entre ellos hicieron una propuesta de que sea con una 4/5 parte, peor aún de 3/4 parte, que sería un 80%, 4/5 partes. Entiendo que debe ser así para que no hayan esos aprestos tan continuos así de modificación de la Constitución. Juanse, con relación al referéndum, ¿qué opinión te merece esa propuesta del expresidente Leonel? Tiene todo el derecho de argumentar sobre la posibilidad de una solución que garantice a todas las partes sin crear mayores controversias. Y la figura del referendo, pese a que hace tantos años que aquí no se celebra un referendo, podría ser una de las salidas. Sin embargo, debo expresar que, no obstante el profesor Fernández se haya proclamado como defensor de la Constitución, está en minoría dentro de los sectores de poder en la República Dominicana y está en minoría porque no está presidiendo el Poder Ejecutivo, en minoría en cuanto a calidad de poder, porque si bien es cierto que el profesor Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, está rivalizando contra el presidente de la Nación, que aunque no se ha expresado como tú lo estableces, es quien está patrocinando estos juegos para la modificación de la Constitución Dominicana. Entonces, con esos dos conceptos en contra del profesor Fernández, de que es minoría porque el comité político votó en su contra y es minoría porque el Poder Ejecutivo está maniobrando en su contra, se hace muy cuesta arriba que sus propuestas sean escuchadas y sean ejecutadas. Sin embargo, no carece de legitimidad y de fuerza social y política esa salida de un referendo para la aprobación de la modificación de la Constitución Dominicana. Sí, dice el doctor Leonel Fernández Quintero que desde que salió del poder en 2012 ha estado en el ojo del huracán. Es decir, que le han estado atacando e infundiendo distintos improperios y le han estado acusando de cosas que probablemente, dice él, no ha cometido. ¿Qué hay con eso? ¿Qué análisis? Lo que refiere el expresidente es que hay una ambición desmedida de un grupo que está en el entorno
del presidente Danilo Medina. Cuando él se refiere a eso, se refiere a los casos de corrupción que se han estado colocando en los medios y en todos los ámbitos. El caso de Quirino, que se trajo desde fuera, el caso de Félix Bautista, pero Leonel Fernández le hace entender a ellos que también recuerden que muchas de esas cosas, esas maniobras que se hicieron antes de Leonel salir en el 2012, se hicieron para favorecer a Danilo Medina, que recordaran eso. Entonces, él entiende que ellos han sido lamentablemente poco, vamos a decir la palabra así, poco considerados, o sea, y mal agradecidos. En pocas palabras le dijo. Sí, en política se usan mucho los favores y el agradecimiento y la lealtad son cosas que hay que practicar para seguir caminando más adelante, ¿verdad? Y entonces dice el doctor Leonel Fernández que en el año 2012, siendo el presidente, cuando Danilo solamente contaba con un 25%, ahí viene uno de los reclamos que él hace. Él se entregó en cuerpo y alma para la candidatura de Danilo Medina, formó 3 frentes, Margarita, él y Danilo comandándolo, y entonces Danilo ganó las elecciones. Y entonces ¿qué? ¿No debe haber un agradecimiento, Juanse? Sí, sin ninguna duda, aparte, escúchame, de una inversión grande que hizo él como estadista, como jefe del Estado, para favorecer a Danilo. Incluso. Sí, pero recuerda que los dineros del Estado son los ahorros del pueblo dominicano. O sea, que esos dineros que invirtió el presidente Fernández en su momento no eran de la herencia de su familia, sino que era del presupuesto nacional. No, pero oye bien, el presidente de ese entonces, Leonel Fernández, no se lo robó. Estamos hablando claro, invirtió, que invierten demasiado, bueno, pero fueron invertidos. Correcto. Pero fueron obras que se hicieron para favorecer la candidatura de Danilo Medina. Sin ninguna duda, el presidente Danilo Medina debe su incumbencia al suelo presidencial producto de los esfuerzos extraordinarios que hizo el entonces presidente, profesor Fernández, para elevar los índices de aceptación ante el pueblo dominicano del licenciado Danilo Medina. E incluso dentro del mismo PLD había un lema que decía: Danilo de cerca desencanta, de lejos desencanta, pero de cerca encanta. Para definir y hacer un acercamiento a la figura poco carismática que era el presidente en esos tiempos. Sin embargo, como tú estableciste, se orquestó un programa agresivo publicitario, se invirtieron cuantiosísimos fondos y se elevó el nivel de aceptación del candidato en ese tiempo, Danilo Medina, y logró una victoria relativamente aceptable, si se puede decir, porque creo que fue alrededor de 4 puntos por encima del contrincante. Y eso crea una cuota de gratitud que hoy el profesor Fernández solicita y denuncia que se ha convertido en ingratitud por parte del hoy incumbente Danilo Medina, presidente de la República. Bien, amables televidentes, vamos a una nueva pausa y regresamos de inmediato con este magno análisis sobre la locución del expresidente Leonel Fernández. Adelante. Electrónica Santiago, con su gran sala de exhibición y ventas y un personal altamente calificado, te ofrece todo lo que necesitas: equipos de audio profesional, equipos de video e instrumentos musicales, servicios e instalación y ventas de equipos de música para autos, luces e iluminación. En Electrónica Santiago somos distribuidores de las marcas mundialmente famosas como Pibi, Demon, QSC, Martin, Jorpin, BNC Speakers,
Rockford Fosgate, entre otras. Además te ofrecemos una amplia gama de equipos ATV Para cables, televisión. Avenida Bartolomé Colón, número 68, Santiago. Teléfono 829-581-9000. Y sucursal en la calle 30 de marzo, número 48, Santo Domingo. Teléfono 809-333-6006. Electrónica Santiago, líder en audio, video e iluminación. Electronica Santiago. Electrónica Santiago, con su gran sala de exhibición y ventas y un personal altamente calificado, te ofrece todo lo que necesitas: equipos de audio profesional, equipos de video e instrumentos musicales, servicios e instalación y ventas de equipos de música para autos, luces e iluminación. En Electrónica Santiago somos distribuidores de las marcas mundialmente famosas como Pibi, Demon, QSC, Martin, Jorpin, BNC Speakers, Rockford Fosgate, entre otras. Además te ofrecemos una amplia gama de equipos ATV Para cables, televisión. Avenida Bartolomé Colón, número 68, Santiago. Teléfono 829-581-9000. Y sucursal en la calle 30 de marzo, número 48, Santo Domingo. Teléfono 809-333-6006. Electrónica Santiago, líder en audio, video e iluminación. Electronica Santiago. Bien, aquí estamos de nuevo. Aquí estamos y aquí estaremos. Por mucho tiempo, creemos. Pero solo el creador sabe por cuánto. Vamos, señor director, a colocar de inmediato las caricaturas políticas de hoy. Ahí está la primera, Juanse. Papá, entre Leonel y Danilo, ¿hay suma, resta, multiplicación o división? Hay suma, pero en hojas separadas. Quiere decir, Juanse, que hay logros, pero en hojas separadas, o sea, aparte. Suma, Ya no hay nada unido. no, Es separado. suma todo. separada. Resultado para cada uno de los contrincantes. Bien, vamos a la segunda caricatura, señor director. Ahí está Quintero. Hay dos caminos, como en los tiempos aquellos del Ay, doctor. ay, Hay ay. uno que dice camino bueno abierto, camino malo cerrado. Pero el camino abierto dice, otra vez dicen que el camino malo está cerrado y que el bueno está abierto. Y en el otro dice, camino malo cerrado, sí, pero ¿cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? O sea que no se distingue cuál es uno u otro. Sí. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el bueno, Danilo? ¿Cuál es el bueno, Leonel? Sí. Entonces, habla el doctor Leonel Fernández que se ha querido deshonrar, se ha querido degradar y hacerlo añicos, aplastarlo. El presidente Danilo Medina en la campaña de 2007 se quejaba y cuando perdió la convención interna dijo, el Estado me ganó. Parece ser que esa rencilla quedó ahí y hoy día el presidente Danilo Medina quiere hacer lo mismo, Quintero, con el doctor Leonel Fernández, pero más de ahí, aplastarlo, porque dijo que le ganó, ahora el doctor Leonel Fernández dice que el Estado lo quiere aplastar. ¿Qué hay con eso? Mira, Leonel Fernández, nosotros habíamos dicho, después de la reunión del 19 de abril, cuando pudimos ver un rostro de Leonel Fernández abatido, derrotado, humillado en el comité político, comité que él había podido controlar por muchos años, pero en esa ocasión fue humillado, en verdad, como presidente del partido. Nadie le hizo el coro, Sí. Muchos se fueron a favor de Danilo Medina, y por eso él dice que con él se ha usado, con él se ha maltratado, peor que cualquier otra figura pública. A él los malagradecidos lo han tratado como un desconocido, como una persona que nunca había hecho nada por ellos, pero él entiende que aunque pase todo esto, él se reviste del Salmo 23 y sale a las calles con ese salmo, que el que está con Dios, nada le falta. Nada le falta. En ese sentido, Juanse, ¿qué considera tú ya? Porque el doctor Leonel Fernández ha proverbiado salmos de la Biblia
y dice que, como Quintero realmente, que el que está con Dios nada le falta. Sí, no hay duda que el profesor Fernández fue bautizado como cristiano y que conoce los salmos, y ese es uno de los salmos más conocidos, el Señor mi pastor, nada me faltará. Pero en boca del profesor Fernández como que no era tan común abordar salmos como recurso político. Y a muchas personas les resultó extraño y sorprendente esa conducta, y quizá a veces refuerza el refranero popular que dice que hasta los incrédulos, cuando están en graves dificultades, aclaman a Dios. Pero eso es parte del folclore político dominicano. Las rivalidades entre el profesor Fernández y el actual presidente Danilo Medina no son una situación de último momento. Muchos de ustedes, pueblo dominicano, conoce que las rivalidades por posiciones de poder en las organizaciones políticas es el común denominador. Y cuando se trata de personas de las características excepcionales, como es el caso del profesor Fernández, que ha sido presidente 3 veces en la República Dominicana, un rating, un logro que no es común en nuestro país. Solo los grandes caudillos habían logrado un índice tan característico como este, dirigir una nación en 3 ocasiones, y es posible que se haya quedado con ese sabor que deja a miel el poder, y vea que para el 16 él reúne, si bien toda la experiencia que se acumula tras el ejercicio de 12 años de gobierno, también el escenario le brinda la oportunidad sin controversia de presentarse como candidato en el 16. Si el gobierno, encabezado por Danilo Medina, no le hubiese tendido esta cortina de humo y de dificultades, de tropiezos y hasta de calumnia, para impedir, dentro del desarrollo normal de las dificultades internas por la lucha de poder, ese escenario que hoy se ha vuelto hostil, se ha vuelto anárquico, hasta el punto de que, según un comentario, hay alto riesgo de que el PLD se divida en 2 pedazos. Tenemos ahí, señor director, unas diapositivas. A ver si usted nos la coloca, por favor, porque el doctor Leonel Fernández dice que su divisa es la frase inmortal de José Martí, apóstol de la independencia de Cuba, y le concedemos el derecho a Quintero a que cite esas frases inmortales de José Martí. El doctor Leonel Fernández, en su alocución, concluyó su discurso diciendo la siguiente frase del inmortal José Martí: un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado. Un hombre que se conforma con obedecer a leyes injustas y permite que pisen el país en que nació los hombres que se lo maltratan no es un hombre honrado. Hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen como en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor. En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Bien, ahí tuvieron ustedes la frase de Martí con la que terminara la locución el expresidente Leonel Fernández, y ya nosotros no tenemos tiempo para más. Gracias, Juanse, por haber asistido a este gran análisis. Gracias, Quintero, y solo nos resta despedirnos. Con la venia del Todopoderoso, nos veremos en otro análisis político. Hasta luego. Pásenla bien.